en este evento que estamos teniendo aquí en las instalaciones de Oasis Valsequillo, celebrando nuestra tercera jornada familiar. Y bueno, estamos ahorita en el Día del Señor. Tendremos nuestra enseñanza del Día del Señor, que tiene mucho que ver con las dos últimas enseñanzas que en la congregación de Sublime Gracia hemos tenido. Para las personas que nos acompañan, que nos da mucho gusto que nos acompañen, que estén con nosotros, porque además de todas las actividades que estamos teniendo, tendremos hoy una muy importante, que es el bautismo en aguas de 4 de nuestras hermanas, que por la gracia del Señor, Él les ha llamado, les ha escogido, les ha limpiado, les ha perdonado. Y todas las promesas que vemos en su palabra han venido a ellas por la gracia de Dios. Solamente ellos darán testimonio público de la fe que les ha sido dada para caminar con Cristo, este caminar. Entonces, nos da mucho gusto eso, nos da mucho gusto que nos acompañen, que también familiares, amigos de ellos les acompañen el día de hoy. Sean bienvenidos todos ustedes. Hoy les decía yo, que en un seguimiento a estas dos últimas enseñanzas que hemos tenido en nuestra congregación los 2 últimos domingos, y quienes no pudieron escucharles, pues les invitamos a que nos visiten en nuestras páginas de redes sociales, Facebook, YouTube, donde la enseñanza ha quedado ahí grabada, para que puedan escuchar y esto lo puedan unir con lo que vamos a escuchar el día de hoy, que es, les repito, uniendo con eso y también uniéndolo con el evento que vamos a tener después de la enseñanza, que son los bautizos de nuestras hermanas. Terminando de aquí, nos vamos a dirigir hacia la alberca, donde celebraremos los bautizos. Y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes. El título que puse a esta enseñanza es Nuestra identidad en Cristo, nuestra identidad en Cristo. Y es que, hermanos, he notado que muchos creyentes no están conscientes de la nueva naturaleza que se les ha dado, por lo menos no viven en esa conciencia. Otros no viven en la conciencia de su nueva realidad en Cristo Jesús, de que en Cristo Jesús se nos ha dado una nueva identidad. Definitivamente ya no somos los mismos, definitivamente ya no somos los mismos que éramos antes de Cristo Jesús. Ciertamente todavía no llegamos a la perfección, todavía las personas que viven con nosotros a nuestro alrededor verán algunas situaciones, todavía cosas en las que Dios está tratando con nosotros, nos está perfeccionando, nos está santificando, que ese es el término que la Biblia le da a ese proceso donde Él nos va purificando, cambiando a su imagen, tratando con nuestro carácter. Pero definitivamente la Biblia, y yo le creo a la palabra de Dios, la Biblia declara que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas, es decir, ya no somos los mismos. Y parte de mi preocupación es que también, decía, hay cristianos que no vivimos en esa conciencia de nuestra nueva realidad en Cristo. Ya vemos otros que hemos perdido la capacidad de asombro y admiración por esta realidad que te acabo de platicar, hermanos. O sea, decirte, ya no somos delante de Dios los pecadores perdidos, dignos de condenación que éramos, y hoy podemos llamarnos nuestros hijos, ya no nos asombra. Ya no nos asombra. Es para que todos se levantaran y dijeran, hermano, y si que volvemos a cantar y nos ponemos a danzar todos, porque esto es glorioso. Esto es glorioso. Ya no soy el pecador condenado. Ya no soy el hijo de desobediencia
de la cual Dios a través de su palabra me condenaba, ya no soy. Ahora, por su gracia, mis pecados han sido perdonados y ahora tengo una nueva realidad en Cristo Jesús. Ahora tengo una nueva naturaleza, no porque yo haya hecho algo, no porque yo sea mejor que cualquiera de ustedes, no porque yo haya hecho algo extraordinario, no, absolutamente no. Porque Dios es bueno y tuvo misericordia de mí y quiso perdonarme mis pecados y quiso darme vida eterna. Hermanos, hemos perdido la capacidad de asombro de eso y no puede ser así. Y no puede ser así. Es algo que nosotros tenemos que proclamar, es algo que nosotros tenemos que gritar, es algo que nosotros tenemos que vivir con eso y eso es lo que nos da alegría, eso es la causa de nuestro gozo, eso es la causa de lo que nos va a sostener en los momentos de dificultad. Si tengo problemas, si tengo enfermedad, si tengo crisis económica, pero soy hijo de Dios. Y si Dios es conmigo, ¿quién es contra mí? Aún para testimonio de los que todavía no llegan a esa realidad, hermanos. Aún para testimonio de los que todavía no llegan a esa realidad. Aún para testimonio de aquellos que todavía no conocen el poder de Cristo y el poder del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Aún para testimonio de ellos, que puedan ver en nosotros que realmente pasó algo. No solamente que ahora hablamos de Dios, no solamente que ahora decimos Dios te bendiga, no solamente que ahora ya nos aprendimos algunos cantitos. No. Algo glorioso pasó en nosotros por obra de Dios. Acompáñame en tu Biblia. Este es un pasaje que quiero usar como introducción antes de mostrarte los que voy a utilizar en la enseñanza. Si me acompañas en tu Biblia, a la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Cuando te digo que nosotros no somos mejores que nadie, en el sentido de que nosotros también éramos pecadores y nosotros no hicimos nada para hoy estar en nuestra nueva realidad en Cristo Jesús, no hicimos nada. Quiero mostrarte este pasaje de primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9, que dice así: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Perdón, estoy leyendo la otra versión. Déjeme le paso a la Reina Valera que todos traen, o todos traemos más bien. Es 1 Corintios capítulo 6, verso 9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo en esta carta a los Corintios está denunciando y está declarando el pecado de la gente sin Dios y está diciendo que todos los que practican todas estas cosas, y está más que hablando de acciones, está hablando de esa surrealidad. Más que hablar de una conducta, cuando dice aquí que los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, más que hablar de una conducta, más que hablar de acciones pecaminosas, está hablando de la realidad de la gente sin Dios. Está hablando de su identidad. Lo que define a una persona sin Dios es su pecado delante de Dios. Y aquí está diciéndoles: ustedes por su naturaleza viven de esta manera. Ustedes por su naturaleza sin Dios, su naturaleza no regenerada, ustedes viven de esta manera. Ya sea que practiquen todos o algunos de estos pecados que se mencionan aquí: fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Y no precisamente por conducta, sino por su naturaleza sin Dios, porque no tienen a Dios. Por eso no heredarán el reino de Dios.
En ese sentido, ninguno de nosotros que hoy vivimos en esta nueva realidad en Cristo éramos mejores, porque dice aquí el siguiente versículo, el verso 11, hablándole a los creyentes de Corinto, dice, y esto erais algunos. Y estos erais, amados hermanos, todos nosotros éramos así. Vivíamos en esa realidad de pecado. El pecado, nuestro pecado, era lo que nos definía. Así vivíamos. En ese sentido, nosotros, ninguno de nosotros que hoy gozamos de la gracia de Dios éramos mejores. Ninguno. Y esto erais. Y fíjate lo que declara el apóstol. Ya no eres. Tu realidad es otra. Tu realidad cambió por la gracia y el poder de Dios y del Evangelio. Y esto erais algunos. Y escucha lo que dice, mas ya habéis sido lavados. Habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto es algo que declaro constantemente y no me cansaré de declararlo. El cristianismo no es lo que nosotros hacemos para Dios. El cristianismo es lo que Dios hace en nosotros. Es esto, hermanos. Dios nos toma, nos limpia y nos justifica delante del Padre como inocentes, como aquellos cuya culpa ha sido pagada por Cristo el Señor en la cruz del Calvario. Hermanos, esa es nuestra realidad y no podemos, no debemos perder el asombro y el gozo por eso, no debemos. Debemos declararlo, que la gente nos vea que esta nueva realidad realmente nos impacta y vivimos conscientes de eso. Ya no soy hijo de pecado, ya no soy hijo de desobediencia, ahora soy hijo del Dios Altísimo por su pura gracia. Y no tiene nada que ver con cambio de religión, con cambio de lugar o de congregación. Tiene que ver con un volverte a Dios y atender al llamado que Él nos hace a través de su glorioso evangelio, hermanos. Y después Él hace lo demás a través de ese proceso de santificación obrada por el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros, en cada creyente. Las hermanas que se van a bautizar hoy van a dar su testimonio. No creas que ellas son las mujeres más perfectas del universo. La salvación es el comienzo de la obra de santificación que el Espíritu Santo hará en ellas y estará obrando en ellas, en su carácter, en sus ideas, en su cosmovisión. El Espíritu Santo estará obrando todo esto, hermanos. Y esa es nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Ya no es igual. En ese sentido, ya no somos iguales a los que no tienen a Dios. Ya no somos iguales. En ese sentido, valemos como almas, valemos lo mismo, pero los creyentes que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, tenemos ese valor, el valor de la sangre del Cordero. Tu hermano que tienes a tu lado, vale la sangre del Cordero. Tu hermano que tienes a tu lado, vale la sangre del Hijo de Dios. ¿Qué precio le pones a eso? No tiene precio. Es invaluable la sangre del Hijo de Dios. Es invaluable, hermanos. Apenas voy a comenzar la enseñanza y yo les exhorto a que aprendamos, hermanos, a vivir conscientes de esa realidad y que recuperemos esa capacidad de asombro. Si nosotros los que lo hemos experimentado no nos asombramos por esto, ¿quién lo va a hacer? Los no creyentes no lo entienden, hermanos.
Los no creyentes no entienden esto. Los no creyentes cuando ven esta escritura dicen, qué difícil es vivir así. Yo no puedo dejar estos pecados, yo no puedo dejar este pecado, yo no puedo dejar la borrachera, la avaricia, las maledicencias, yo no puedo, me cuesta trabajo. Porque no entienden que esto es una obra que no hacemos nosotros. Es una obra sobrenatural, no es natural, es sobrenatural, obrada por Dios mismo, el Espíritu Santo, que Él ha hecho morar en cada creyente. Ese es el sello del cristianismo, el Espíritu Santo morando en cada creyente. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a recuperar esa capacidad de asombro por la obra que tú haces en nosotros. Es gloriosa, Señor, pero en nuestra humanidad y a veces todavía en nuestra incredulidad no nos asombramos ni nos gozamos como debiéramos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a recuperar esto, principalmente para poder testificar de ti como debemos y vivir dándote gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y verso 10 hacen estas declaraciones gloriosas. Cuando hablamos de nuestra nueva identidad de Cristo o de la identidad en Cristo del creyente, porque nadie más lo puede tener más que el creyente, ahorita lo vamos a estudiar, hay varios pasajes en la Escritura. De diferentes maneras Dios nos los dice y nos los enseña en la Escritura. A través del apóstol Pablo, a través del apóstol Pedro, a través del mismo Señor Jesucristo. O sea, de muchas maneras, en toda la Escritura nos habla de ello. Hoy yo quiero tomar un pasaje del apóstol Pedro para enseñarte esta misma verdad gloriosa, y estimularte a ti, hermano, a que vivas gozoso en esta nueva realidad, y a los que nos escuchan que no son creyentes, que todavía no tienen esta bendición de conocer al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Te quiero decir a través de este pasaje lo que Dios hace por pura gracia en nosotros, en los seres humanos. Dice 1 de Pedro capítulo 2 verso 9, más vosotros, le está escribiendo a los creyentes, a los cristianos, y les dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, escucha lo que te acabo de decir en el otro pasaje de Corintios, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora, una nueva realidad, una nueva identidad, sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si quisiéramos terminar esta enseñanza aquí, con este solo pasaje, hermanos, aquí la acabamos, porque es muy claro lo que dice el pasaje, ¿sí o no? Una nueva identidad, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, una misión, y aquí nos dice nuestra antigua realidad, nuestra antigua definición y la nueva. Este pasaje es muy claro. Muchas personas allá afuera en el mundo buscan de diversas maneras paliativos o fórmulas mágicas para tratar de atender lo que ellos le llaman autoestima, para poderse sentir mejor. Y eso es a lo que yo aludía en un principio cuando te decía, nosotros los creyentes debemos aprender a vivir en nuestra realidad en Cristo. Porque eso, hermanos, el hecho de que siendo pecadores, estando muertos en nuestros delitos y pecados,
fuimos amados por el Padre y fuimos limpiados por el Hijo a través de su sangre y de su sacrificio. Hermanos, eso es glorioso. ¿Quién era yo para poder aspirar a que el Dios Altísimo se acordara de mí? Para que el Hijo de Dios tomara mi lugar en esa cruz y pagar por mis delitos y por mis pecados. ¿Quién eras tú? ¿Quién era yo? Pero a Dios le plació. Pero Dios quiso amarnos de esa manera y mostrarnos su grandísimo amor de esa manera. Nosotros no necesitamos buscar esas fórmulas mágicas o paliativos para alimentar una autoestima. Dios ha querido darnos un enorme valor por su pura gracia. En esos días en que te sientas así medio apachurrado, medio tristón, de que pobrecito de mí, nadie me quiere. Porque viene, ¿no? De repente en esos problemas, en esas enfermedades donde estás así todo dolorido en la cama, dices, y mis hermanos ni se acuerdan de mí. Ni un mensajito, triste mensajito, no llega. Estamos ahí esperando que alguien nos diga, hermano, ¿cómo estás? Estamos orando por ti, queremos que estés bien. Y de repente hay un momento donde no llegan esos esperados mensajes. Hermano, abre tu Biblia y lee el mensaje que el Señor, tu Padre, te ha dejado diciéndote, con amor eterno te he amado. Si eso no te levanta el ánimo, hermano, si el entendimiento de esta nueva realidad en Cristo Jesús no te estimula a amar más a Cristo, créeme, no va a haber nada más que lo logre. No va a haber nada que lo logre. Porque esto es lo más glorioso que puede existir en el universo, hermanos. Esto es lo más glorioso y no estoy exagerando en las cosas que te digo. Cuando digo es lo más glorioso que puede haber en el universo, que el Dios Altísimo nos haya amado como nos amó. Que el Hijo de Dios haya dejado su trono, su gloria, su reino y haya venido a esta tierra a pagar por nuestras culpas y maldades. Eso es glorioso. Eso es glorioso. Al creyente, al cristiano, Dios le afirma y le dice quién es Él. Este es un privilegio y un principio que Él establece en ese versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis. Si tú lees el contexto de este pasaje que te acabo de leer de inicio, este es el verso 9. En el verso 7 dice para quién es. Para vosotros, pues, los que creéis. Este versículo, hermanos, es clave, fundamental en el principio divino de saber y conocer quiénes somos nosotros, los que estamos en Cristo Jesús. De conocer la identidad que Dios nos da cuando nos perdona y nos salva. Es decir, cuando nacemos de nuevo, en palabras del Señor Jesús, ¿no? Esta gloriosa realidad dice que es para los que creen. Porque ese es el llamado del Evangelio, ¿sí o no? Arrepentíos y creed. Para los que atienden al llamado del Evangelio, esta es su nueva realidad. Para vosotros los que creen. Entonces, según este pasaje que estamos estudiando, hermanos, el pueblo de Dios tiene una identidad histórica que lo que nos dice en la parte A del versículo que estamos estudiando, esa parte que dice, mas vosotros sois. Si tienes ahí en tu Biblia, vamos a ir pasaje por pasaje de este que estamos estudiando.
Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, mas vosotros sois, la primera parte en tu Biblia nos relata, nos describe esta identidad histórica. ¿Y por qué histórica, hermanos? Aquí no hay una alusión, el apóstol Pedro no está haciendo una alusión al Israel del pasado. Cuando dice, mas vosotros sois pueblo escogido por Dios, no está hablando del Israel del pasado. Esta afirmación a los creyentes a los cuales él está dirigiendo la carta y por ende a nosotros también. Por ende a nosotros también. La identidad del creyente se fundamenta en lo que dice y declara Dios por encima de lo que los demás personas puedan decir y aún inclusive de lo que yo mismo pueda pensar. Debemos aprender a creerle a Dios en su palabra, hermanos, y afirmarnos en eso, en lo que dice su palabra. Mas vosotros sois. Dios está declarando una nueva realidad a los que hemos creído en Cristo Jesús, a los que hemos creído. Y es que ese es el llamado. Si aquí hay alguien que todavía no ha creído en Cristo Jesús, el llamado que Dios hace en su evangelio es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En el verso 9 dice, mas vosotros, señala la diferencia entre los lectores fieles a los que está dirigiendo la carta y a los desobedientes que se mencionan en el versículo 8. Tienes ahí el versículo número 8 en tu Biblia. ¿Qué dice el versículo 8? Dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Ahí le está hablando a los desobedientes. Está haciendo una diferencia. Mas vosotros sois, está haciendo esta declaración de nuestra nueva realidad. Y después empieza a describir varias cosas. Número 1, linaje escogido. En un principio, Dios escogió un pueblo, todos lo sabemos, el pueblo de Israel. Pero ahora por la fe en Cristo Jesús, somos una estirpe o raza escogida en este sentido de lo que estamos hablando. No para que nos volvamos racistas, hermanos. No. Acuérdense también que todo esto es por gracia, que tú no hiciste absolutamente nada y por eso no existe ninguna jactancia en nosotros. De esto no podemos jactarnos, pero sí hay algo en lo que podemos gloriarnos. De esto no podemos jactarnos porque nosotros no hicimos nada para esta realidad, solamente la misericordia y la gracia de Dios. Nada más. Sin embargo, sí hay algo de lo que nos vamos a gloriar, como ahorita te lo voy a decir. Entonces dice aquí, somos linaje escogido. Y debemos entender, hermanos, que si fuimos escogidos para una tarea específica. Ya en otra ocasión hemos explicado lo que significa ser santos. Cada una de las cartas apostólicas, el apóstol Pablo se refiere a las iglesias. Si tú lees cómo comienzan, él comienza con un saludo a los santos que están en la iglesia de Roma, a los santos que están en la iglesia de Corinto. Él comienza sus salutaciones dirigiéndose a los santos. Y esa palabra santo no significa perfecto. Esa palabra santo significa apartado, escogido, con una función específica, apartado para un propósito específico. Y hemos dicho ya en algunas otras enseñanzas cuál es ese objetivo por el cual Dios nos escogió primariamente. Primariamente para darle gloria a Dios con nuestra vida. De hecho, este mismo texto nos va a decir para qué nos escogió. Entonces, linaje escogido, nación, también nos dice que somos un pueblo, y cuando se ocupan estas palabras, lo que está haciendo el apóstol es enfatizar que como comunidad de creyentes hemos de llevar a cabo el propósito de Dios, la importancia de la iglesia, hermanos, la importancia de vivir en comunidad.
la importancia de vivir en unidad. Ayer al inicio, en la bienvenida, te compartía el pasaje de Hechos capítulo 2, donde Lucas nos relata cómo los primeros creyentes constantemente se reunían en el templo, en la congregación y por las casas. Dios había puesto en el corazón de cada creyente la necesidad y la importancia de vivir en comunidad. Los cristianos no somos los llaneros solitarios. Los cristianos somos el cuerpo de Cristo y como cuerpo de Cristo necesitamos estar y permanecer en comunidad. La importancia de tener relación con nuestros demás hermanos en Cristo Jesús. La importancia de buscar oportunidades de manera intencional, de convivir, de edificarnos unos a otros, de tener momentos como este, pero bueno, pues solamente tuvimos en este año la tercera jornada familiar, hermano, y los demás 364 días del año que vamos a hacer, hemos de buscarnos de manera intencional para reunirnos por las casas. Ya los domingos procuramos después de nuestra reunión quedarnos un ratito, convivir, estar ahí juntos platicando, que nuestros hijos se conozcan y también tengan comunión y comunidad entre ellos, pero hemos de buscar todavía más tiempo. Yo sé que en una ciudad como Puebla eso complica un poquito, pero debemos ser intencionales, hermanos, de buscarnos. Con el propósito del cafecito, con el propósito de un sandwichito, con el propósito de unas carnitas. Pero buscar intencionalmente reunirnos. Tener vida de iglesia, vida en comunidad. Adherirnos a los diferentes ministerios que se tienen en la iglesia para tener también a través de los ministerios comunión con los hermanos. Linaje, nación, pueblo, repito, enfatiza que como comunidad de creyentes hemos de llevar a cabo el propósito de Dios. Hay dos cosas que hoy quiero que veamos de este pasaje, aparte de lo que ya te dije. Número uno, la gloria nuestra. Yo te dije que en cuestión de la salvación, en nosotros no hay jactancia porque no hicimos nada absolutamente para obrar en nuestra salvación. La salvación es del Señor y toda la gloria sea dada a Él. Pero sí hay algo de que gloriarnos. Y te lo voy a explicar ahorita. La gloria nuestra como iglesia. Y cuando hablo como iglesia, sí hablo como comunidad en iglesia, pero no solamente eso, sino cada uno de nosotros, cada creyente es iglesia. Cada creyente es iglesia. Nosotros somos iglesia. Nosotros somos los que conformamos la iglesia. Cada creyente es iglesia. Entonces quiero enfocarme en la gloria nuestra de manera individual como iglesia que somos y la misión nuestra de manera individual como iglesia que somos, pero también de manera grupal. Repito el texto, 1 Pedro capítulo 2 verso 9, más vosotros sois, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La primera parte del versículo nos habla de nuestra nueva realidad e identidad en Cristo y la segunda parte nos habla de nuestra misión en esa nueva realidad en Cristo Jesús. Porque cuando Dios salva a una persona y lo convierte en creyente, no es para que nos sentemos nada más, hermanos, y no hagamos nada y así que el Señor venga y me lleve al cielo. Tenemos una misión. Y debe ser una misión activa, intencional, porque ya lo sabemos. No es así como que, bueno, pues a ver el Señor cuando me pone una persona para que le predique. Debemos ser intencionales en esto. Bien, la primera parte, la gloria nuestra como iglesia. La gloria nuestra como iglesia. Disculpe tantas letras, pero es el versículo que le quiero compartir y nada más cupo así en esta diapositiva. Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, a su gloriosa luz, dice el texto. Ya lo leímos, ¿no? El versículo anterior, lo regreso.
para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nuestra antigua realidad, nuestra nueva realidad. Esto fue lo que hizo el Señor. Y Dios nos ha llamado de las tinieblas a su gloriosa luz. Y hay varios pasajes y solamente te quiero poner algunos para que entendamos esta realidad. Este pasaje de Efesios capítulo 2 es un pasaje que a mí me gusta mucho y creo que ya lo notaron, constantemente lo cito. Pero es que nos declara realidades gloriosas como esta. Número uno, en esta nueva realidad nuestra, Efesios 2, verso 1 nos dice que fue Él, Dios, el que nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Este es otro texto que habla de nuestra realidad pasada, muertos en delitos y pecados, y de nuestra realidad nueva. Él nos ha dado vida. Es otra forma que Dios ocupa para decirnos y hablarnos y enseñarnos nuestra nueva realidad. El verso 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estas son las tinieblas en las que vivíamos, hermanos. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así éramos, lo mismo que los demás. Pero fíjate lo que dice el mismo Efesios 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo, nuestra antigua realidad. Pero ahora, lo que Dios hace, lo que Dios obra por poder y gracia, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dios ha hecho que los que no eran ni siquiera un pueblo, ahora sean el pueblo de Dios, no cualquier pueblo, el pueblo de Dios, del único Dios vivo y verdadero. Eso, hermanos, es glorioso. Eso, hermanos, es poder de Dios. El poder ser llamados hijos de Dios tiene poder. No somos cualquier pueblo. No somos cualquier raza ya. Ahora somos el pueblo de Dios. Y esto quiere decir que el cristiano es llamado de ser una persona insignificante a ser una persona representativa. La grandeza del cristiano depende del hecho de que Dios le ha escogido para que sea suyo y para que haga su obra en el mundo. ¿De qué estamos hablando? De nuestra nueva identidad, de nuestra identidad en Cristo. Esto es nuestra identidad en Cristo. Ningún cristiano es una persona ordinaria, sino un hombre o una mujer de Dios. Un hombre o una mujer de Dios. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esto es una declaración, hermanos. Dios está declarando algo, que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No está hablando de Dios, de su persona. Está hablando de los que somos de Él. De los hijos de Dios, los más insensatos son más sabios que los hombres. Ese es el sentido del versículo. De los hijos de Dios, los más débiles son más fuertes que los hombres. ¿Podemos creer esto? Esa es
la falta de asombro que a veces nos hace falta. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ningún creyente, repito, es una persona ordinaria, y este pasaje lo demuestra. Ninguna persona que está en Cristo Jesús es ordinario. Esa es nuestra identidad en Cristo. Eso es lo que el Señor ha hecho en nosotros y de nosotros. Esto. Él dice que nuestra nueva identidad de Cristo, el más débil es más fuerte que de los hombres allá sin Dios. ¿Creemos eso? ¿Creemos eso? Bien. Te decía que había dos cosas de este pasaje. Esta es nuestra identidad. Ahora quiero hablarte de nuestra misión como iglesia, como persona que somos iglesia. Aquí el apóstol Pedro usa en el versículo número 9 toda una serie de frases que son un compendio de las funciones de la iglesia. Llama a los cristianos de diferentes maneras, como raza escogida, real sacerdocio, nación consagrada a Dios, pueblo que es posesión exclusivamente suya. Y aquí la mente del apóstol Pedro está inmerso en el Antiguo Testamento, y todas estas frases son frases, grandes descripciones que ya se habían hecho del pueblo de Israel. Por ejemplo, estos adjetivos que acabamos de leer vienen en Isaías 43, verso 21, y lo expone de esta manera. Isaías 43, 21, donde Isaías oye decir a Dios estas palabras: este pueblo lo he creado para mí. Son mi posesión. Pero no solamente eso. Éxodo 19, versos 5 y 6, donde se oye la voz de Dios decir: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis, ni siquiera dice su tesoro, de su tesoro lo más especial. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas grandes promesas que Dios le hizo a su pueblo de Israel ahora se cumplen en la iglesia, que es el nuevo Israel en el nuevo pacto. La iglesia es el nuevo Israel en el nuevo pacto. Cada uno de estos títulos está repleto de sentido. Por ejemplo, los cristianos somos un pueblo escogido. Y aquí volvemos a la idea de lo que ya leímos en el pasaje de Éxodo 19. Esa parte del pasaje describe cómo hizo Dios un pacto, un compromiso con Israel. Y Dios ahí en su pacto, Él ofreció una relación especial con él. En ese pacto ofreció una relación estrecha, una comunión con Israel. Pero ese pacto dependía de que Israel aceptara sus condiciones y guardara la ley. En el caso de nosotros, ¿qué es? Responder al Evangelio, a los que creéis, a los que creen. La relación se mantendría si ese pueblo iba a estar escuchando la voz de Dios y guardando ese pacto y guardando esos mandamientos. Y entonces de aquí aprendemos que la iglesia o el cristiano es escogido para por lo menos 4 cosas, de los cuales me voy a ir un poquito rápido porque el tiempo me está ganando.
Número uno, es escogido para un privilegio. La iglesia, este pueblo escogido, es escogido para un privilegio. ¿Cuál es ese privilegio? Se le ofrece en Jesucristo una comunión nueva e íntima con Dios. Hermanos, no perdamos la capacidad de asombro, porque ningún pecador muerto en sus delitos y pecados puede tener una comunión así con Dios, el Dios del universo. Acuérdate, pero vuestros pecados han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios. El inconverso no puede tener comunión con Dios. El inconverso no puede tener una relación con Dios hasta que no responda al llamado del evangelio, hasta que no nazca de nuevo. Y esta relación con Dios nos ha sido dada a nosotros precisamente por el evangelio, por Jesucristo. Esto es un privilegio. Poder tener comunión con Dios, poder hablar con Dios, poder ser consolados por Dios es un privilegio, y fuimos escogidos para un privilegio, para poder tener una comunión íntima con el Dios del universo, de que Dios llegue a ser nuestro Padre, pero también nuestro amigo, habiendo sido enemigos, habiendo estado alejados. Habiendo sido enemigos, hemos sido reconciliados por la sangre del Cordero, y ahora podemos ser llamados sus amigos. Hemos sido llamados para un privilegio, pero también hemos sido llamados y escogidos para la obediencia. Y esto no de nosotros, acuérdate, el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros nos ayuda, nos santifica. Este privilegio conlleva la responsabilidad. El cristiano es elegido para llegar a ser un hijo obediente de Dios. Porque según Efesios capítulo 2, éramos hijos de desobediencia. ¿Y lo recuerdas? Bueno, hemos sido llamados también para que en la santificación por el Espíritu Santo aprendamos obediencia y seamos obedientes. Es escogido no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo llamó y del que lo escogió y del que lo limpió. Para eso hemos sido escogidos. ¿Para qué más? Hemos sido escogidos para servir. Amadas hermanas que se van a bautizar, estos son los privilegios que he recibido por gracia de parte de Dios. Un privilegio poder tener comunión con Dios para que vaya siendo santificada y transformada cada vez más al carácter del Hijo de Dios, y para que vivas ahora de aquí en adelante en todas tus fuerzas y tus recursos, sirviendo al que te amó y te lavó. Este honor nos convierte en siervos del Dios Altísimo. Toda aquella persona que sirve a Dios es un servidor, es un siervo. Su privilegio consiste en ser usado en el propósito de Dios. Solo puede ser usado así cuando le rinde a Dios obediencia que Él desea. Es escogido, y aquí lo dice el texto que estamos estudiando, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis. Esa es nuestra misión. Ese es el objetivo para el cual el Señor nos ha llamado. ¿Para qué más? Hemos sido escogidos para vivir en adoración y darle gloria a nuestro Dios. De hecho, en mi opinión, lo hubiera puesto yo al principio, pero decidí dejarlo al final porque creo yo es el que cumple con el primer objetivo de por qué fuimos escogidos. Escogidos para la gloria de Dios. Y eso se hace cuando nosotros nos rendimos en adoración al Señor. En las palabras del Señor Jesús, Juan 4:23, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Esta enseñanza de nuestro Maestro y Señor Jesús es que la naturaleza de la adoración sería lo más importante bajo este nuevo pacto, bajo esta nueva identidad en Cristo Jesús. Es decir, a la luz de esa gracia derramada por Dios al dar a su Hijo para nuestra salvación y por amor, nosotros no podemos hacer otra cosa más que vivir en gratitud, amando y sirviendo
a nuestro Dios. Adorar es el reconocimiento directo de la grandeza de nuestro Dios expresada en alabanza y en exaltación que se le ofrenda en razón de su naturaleza divina por el mero hecho de ser Dios. Porque no hay Dios fuera de Él con sus mismos atributos y con sus mismas obras. No hay otro Dios, hermano. Solamente Él es Dios. No hay Dios como nuestro Dios, y grandes y maravillosas son sus obras. Y por todo lo que Él significa, nosotros debemos como pueblo vivir para adorarle. Debemos vivir para adorarle. Esta adoración es la plena aceptación de sus propósitos y sus demandas, de lo que Él pide de nosotros. Un profundo compromiso de obediencia manifestado en un servicio exclusivo, como indica Jesús. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No hay Dios diferente a nuestro Dios. No hay otro Dios como nuestro Dios. Porque Él ha creado todas las cosas, porque por su voluntad existen y fueron creadas todas las cosas, porque en Él está la fuente de la vida, porque son profundas las riquezas de su sabiduría y su conocimiento, porque son indescifrables e impenetrables sus juicios y sus caminos, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad se ha visto con toda claridad. Y no hay Dios que cumpla con estas características como el Dios que nos llamó, nos escogió, como el Dios que nos llamó. No hay otro, hermanos, no hay otro. Entonces la verdadera adoración es el reconocimiento de Dios, todo su poder y gloria en todo lo que hacemos. La forma más alta de alabanza y adoración es la obediencia a Dios y su palabra en todas las áreas de nuestra vida. Adorar es glorificar y exaltar a Dios para mostrar nuestra lealtad y admiración a nuestro Padre. Pero para hacer esto, debemos conocer a nuestro Dios, pues no podemos ser ignorantes. Esto implica el esfuerzo intencional de profundizar en su palabra para conocerle cada vez más y más y más, hermanos. Tenemos una nueva identidad en Cristo, tenemos una nueva misión en Cristo. Y con esto termino en mis notas finales. Quiero recapitular algunos puntos importantes. Esta es nuestra nueva identidad en Cristo. Escogidos para un privilegio, ese privilegio es, ese pueblo es el único que puede tener comunión con Dios. Ese es un privilegio. Para la obediencia a través de la santificación que obra el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros. Para vivir sirviéndole de manera intencional, hermanos, sirviendo a nuestro Dios. Y cada vez involucrarnos más en ese servicio, más y más. Hermanos, vivimos en un mundo, como lo veíamos ayer, sumamente necesitado de nuestro Dios. Vivimos en un mundo que necesita del Evangelio, que conozca el Evangelio. Vivimos en una sociedad conformada por personas esclavas de sus pecados, necesitadas del poder de Dios y de su amor. Infiltrémonos en esa sociedad y alumbremos con la luz de Cristo, hermanos. Infiltrémonos en cada área de esta sociedad. Impactemos con el poder de Dios, anunciándoles el Evangelio. Infiltrémonos en cada una de las áreas de esta sociedad. Si es en la de los deportes, si es en la de las ciencias, si es en la de el área académica, si es en el área de economía, si es en el área política, aunque algunos se persiguen. Digo, ay, no. Métete ahí, hermano. Si Dios te permite llegar a la Cámara de Diputados, influencia a todos esos hombres que están trastornados, ideologizados, gobernados por su avaricia.
porque son gente, la mayoría de ellos, que no sirven al pueblo, sirven a sus propios vientres. Porque su naturaleza sin Cristo es lo único que les permite. Necesitan conocer a Dios. Si Dios te permite llegar a las áreas académicas, ahí donde está la gran cantidad de ateos y marxistas, influencíalos con la luz de Cristo y con la palabra del Señor. Métete en su terreno. Cuando Dios dijo, pero las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, la figura no es una iglesia amedrentada resistiendo los embates del infierno. Es al contrario. La figura es: las puertas del infierno no aguantarán los embates de la iglesia. Esa es la figura, ese es el mensaje. Que las tinieblas tiemblen, hermanos. Y los encargados de eso somos nosotros, la iglesia. En esta nueva realidad en la que hemos sido provistos por Cristo. En esta nueva misión. Tenemos una misión aquí, hermanos, tenemos una misión. No podemos meternos en la burbujita y decir de aquí hasta que venga el Señor y que me lleve para ya no estar aquí. No. Tenemos que ser luz, tenemos que ser sal, tenemos que influenciar. Madres, conságrense a Dios y conságrense a sus hijos a levantarle una descendencia a Dios, porque esta necesidad llena de jóvenes confundidos necesitan a jóvenes de la luz, a jóvenes del reino. ¿A dónde corren nuestros jóvenes mexicanos y para dónde voltean? Solamente encuentran jóvenes ideologizados con feminismo, con progresismo, con animalismo. ¿A dónde voltean? Que podamos criar adolescentes y jóvenes que reflejen a Cristo, que anuncien a Cristo, que defiendan los valores y no que sean vencidos de lo malo. Padres, conságrense a sus hogares. Conságrense a sus matrimonios y a sus hijos. Ahora en esta nueva realidad en Cristo y en esta nueva misión, con su gracia y con su ayuda, ganemos terreno para su reino. Ganemos terreno para su reino. Termino. Primeramente, hermano, ¿has perdido la capacidad de asombro por la nueva identidad que Cristo te ha dado, que Dios te ha dado en Cristo, perdón? Recupérala. Recupérala. Recuperemos la capacidad de asombro. Y cada que tú digas a una persona y te presentes, soy cristiano, lo puedas decir así, soy cristiano para la gloria de Dios y por gracia de Dios. Soy todo esto del Señor. Pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio. Eso soy por gracia de Dios. En esa sociedad donde se ha llenado de muchos pastores voraces, no nacidos de nuevo, gente que se hace llamar pastores, pero que son voraces porque solamente lo hacen por dinero. Y donde ya la gente tiene ese mal concepto de los pastores cristianos, algunos ya de nosotros hasta nos da pena decir, soy pastor. ¿Por qué? Pues es que la gente allá afuera tiene el concepto de que el pastor anda en su BMW, el pastor anda en su casononón, el pastor tiene varo. ¿Por qué? Es un negocio lucrativo la iglesia. Ese es el concepto que tiene la gente allá. No en vano, no de balde. Hay gente que se ha dedicado a hacer eso. Pero no por la maldad de ellos. Todos nosotros los que queremos servir al Señor debemos
avergonzarnos de este llamamiento. Soy pastor cristiano. Soy cristiano. Soy hija de Dios. Que no te dé vergüenza, hermana. Que no te dé vergüenza. Dilo con gracia, dilo con júbilo, dilo con asombro. Soy hijo de Dios. Dilo con una sonrisota plasmada en tu rostro. No, pues aquí soy cristiano. Eso no refleja esto, hermano. Eso no refleja esto. Recuperemos esa alegría y gozo que nos da nuestra nueva identidad. ¿Vives consciente de eso? ¿Vives consciente de tu llamado? ¿De la misión que tienes como creyente, como cristiano? ¿Vives consciente y estás actuando en consecuencia? Esto es importante, hermanos. ¿Te llena de gozo y alegría esta nueva realidad? ¿Cómo estás cumpliendo esta misión? Son preguntas que quiero que te lleves de tarea, hermano, hermana. ¿Anuncia sus virtudes? Porque para eso nos llamó, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Vivimos en este entendimiento de lo que es adorar a Dios? Que Dios nos ayude. Mis queridas hermanas, Norma, Gaby, Teo, y Ade. Teo, Teo. Y Adelina. Esta es su nueva identidad en Cristo. Y de esto darán testimonio ahorita que vayamos para allá, hermano. Esta es la gloria que les ha sido concedida por pura gracia. Esta es la gloria que les ha sido concedida, hermana. Normita, esta es la gloria que te ha sido concedida por pura gracia. Gaby, por pura gracia, hermana. Conscientes de que esto no significa perfección. El Espíritu que Dios ha hecho morar en ustedes irá obrando y trabajando en ese carácter. Las irá llevando cada vez más a parecerse a su Señor y a su Salvador. Adelina, esta es la gloria que te ha sido concedida por gracia, hermana. Por gracia. Porque el Señor te amó. Teo, esta es la gracia concedida por el Señor. Tu nueva identidad. No eres una persona ordinaria. En este sentido, eres parte de su especial tesoro, mi hermana. Te ha amado el Señor, te ha amado de pura gracia. De pura gracia te ha amado el Señor, hermanos. Y a todos los que hemos respondido a ese llamado al Evangelio, por pura gracia se nos ha concedido esto, hermanos. Que podamos nosotros reflejar esa alegría al mundo tan necesitado al que nos enfrentamos cada día. Habiendo vivido alejados de Dios, habiendo estado a merced de nuestra mala naturaleza, de nuestro pecado, habiendo sido esclavo de él, hoy varios de los que estamos aquí, por gracia de Dios, somos iglesia. Somos hijos de Dios. Somos hijos del Altísimo. Somos real sacerdocio, linaje escogido. ¿Y cómo agradecer eso, Señor? ¿Y cómo agradecer eso? ¿Qué palabras para darte gracias por eso? Habiendo estado muertos en delitos y pecados, por el puro afecto de tu voluntad, nos adoptaste hijos tuyos.
¿Qué palabras se ocupan? Que abarquen, que cumplan en lo que debemos decirte para agradecer. No las hay, Señor. No las hay. Las únicas que sabemos. Gracias. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Padre, por haber enviado a Cristo a que muriera para pagar nuestras culpas. Gracias, Cristo, Señor, por haber tomado mi lugar en esa cruz y demostrarme tu amor de esta manera. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarme el camino y enderezarme cuando me equivoco. Gracias, gracias. Gracias por cada una de mis hermanas, por cada uno de mis hermanos. Gracias por mis 4 hermanas que hoy se van a bautizar, Señor. Gracias por Norma. Gracias por Teo. Gracias por Gaby. Gracias por Adelina, Señor. Gracias por lo que haces y seguirás haciendo en sus vidas, en su carácter. Gracias, Señor. Glorifícate en ellas. Seas muy honrado a través de la vida de ellas. Ayúdalas, bendícelas, guárdalas, Señor. Al igual que cada uno de tus hijos, Padre, que podamos vivir en esta nueva realidad con gozo, pero también con determinación para hacer tu obra, cumpliendo esta misión a la que nos has llamado, Señor. Te lo pedimos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, por el cual hoy damos gracias. Gracias, Señor. Gracias. Amén.